Pues un poco la idea de hoy, después de charlarlo con Jorge, es venir a presentar, a dar una especie de cierre a esta parte de la planificación de los trabajos que estamos haciendo pues desde CIRSE con el Ayuntamiento de Fraga. Y bueno, simplemente voy a intentar condensar lo más rápido posible, aunque la parte de la movilidad va a ser más extensa, ambos planes que desarrollamos, por un lado el plan de movilidad urbana sostenible y por otro el plan de acción por el clima y la energía sostenible. Hoy vengo solo porque, bueno, mi compañera Carlota, quien estuvo en la sesión informativa y con quien hemos llevado los temas, está en un viaje de trabajo y no pudo asistir conmigo. Pero bueno, lo primero es que me alegra estar aquí, esta vez sin mascarilla, que estaba viendo las fotos de hace un año aunque éramos muchos más, sí que tocaba tener más cuidado con la distancia social. Y bueno, me alegra también poder dar la entrega en esta sesión de estos trabajos. Un mensaje inicial, digamos que esto yo lo comento, tal vez también lo dije hace un año, siempre que había alguna charla o algún curso o alguna presentación sobre movilidad o sobre sostenibilidad, y es que en términos de urbanismo, pues digamos que la ciudad se entiende como un producto que jamás termina, ¿no? Que siempre está en evolución, en crecimiento, en transformación, y tanto el PASES como el PEMUS no es sino otro paso más que se da para continuar esta evolución. Ahora hablando más en términos de sostenibilidad, ¿no? De lo que se entiende con digamos, esta nueva visión del desarrollo. También que no hay ninguna solución mágica, y eso es un poco también el resultado de los planes. Lo que hay son muchas medidas que en suma lo que se espera es que puedan tener sinergias y mejorar, también porque los problemas son complejos. Si bien, por ejemplo, en el tema del PASE sí que vamos más hacia la mitigación de emisiones exactamente, en movilidad también vamos a seguridad vial, distribución del espacio público, accesibilidad universal. Son muchas las demandas o los objetivos de movilidad sostenible que hacen que no pueda haber una única solución, sino que sea una suma de muchas. Y por último, pues que no es cuestión de expertos, y esto ha sido el reflejo durante la planificación, la elaboración de ambos planes. Muchos de ustedes han estado a lo largo del proceso participativo, y pues esto realmente nosotros lo que hemos cogido es todo ese trabajo que hicieron desde la vecindad, que lo sintetizaron con bastante utilidad, y transformarlo, traducirlo ya en medidas específicas pues, para la ciudad. Este sería un poco el mensaje inicial, y simplemente por recordar quiénes somos, pues CIRSE, Centro Tecnológico de Zaragoza, con más de 25 años de experiencia en toda la rama de la energía y la sostenibilidad, y dentro de pues, esta línea, pues, todo lo de movilidad sostenible y lo de planificación climática es algo que también llevamos trabajando. Del equipo de trabajo, por un lado, la parte de participación coordinada por Mari y por Sara, que han estado muy activas a lo largo, sobre todo antes del verano pasado, y desde CIRSE, un poco los perfiles también que trabajamos en el proyecto, ingenieros, arquitectos, ambientólogos, pues porque al final este tipo de medidas pues tienen que ser multidisciplinares. Y finalmente pues toda la experiencia y el compromiso de la parte coordinadora del ayuntamiento, que ha dirigido este proyecto para que llegue pues a buen rumbo. Ahora sí voy a entrar un poco más en materia de ambos planes. Primero un poco revisar los alcances de los dos, ¿no? Por un lado tenemos el cuadro naranja, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es mucho más amplio, que se enfoca en la gente y que toca ya temas tipos de calidad de vida, accesibilidad universal, y pues que se aleja de la visión tradicional de la movilidad, enfocada únicamente al tráfico, ¿no? Digamos, esto es un cuadro que viene de la Guía Europea de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que un poco dice cuál es ese nuevo enfoque que hay en la movilidad urbana. Y por otro lado, el Plan de Acción y la Energía Sostenible, que para esta primera versión, digamos que el Pacto de las Alcaldías tiene unos hitos por cada 2 años, y pues esta primera iteración del PASES pues presenta lo que demanda el Pacto de las Alcaldías: la presentación de la estrategia del ayuntamiento, el inventario de emisiones, que sería el diagnóstico de mitigación, la evaluación de riesgos y vulnerabilidades, que sería ese diagnóstico de adaptación, y un plan de acciones de mitigación. Todo esto pues para lograr un 55% de reducción de las emisiones respecto a un año base, que ya explicaré cuál ha sido. Y pues a lo largo de todo el proceso, ¿no? Digamos
esa planificación armonizada y coordinada de ambos planes por nuestra parte y también en total comunicación con la parte de participación realizado por la vecindalla. Así que al final, un poco me repito, pero el resultado es tanto la visión y la participación de todas las personas que estuvieron en las actividades participativas, como esa coordinación de la dirección del estudio, el ayuntamiento y nosotros que aportamos esa visión técnica que al final lo que buscamos es traducir todas las aportaciones y aterrizarlas un poco más al terreno a nivel de plan, pero pues más aterrizadas. De participación muy rápido, hace un año casi, 30 de noviembre, dimos apertura a todo el proceso de planificación con la sesión informativa. Después comenzó el diagnóstico donde se realizó la encuesta de movilidad con 228 respuestas recibidas, también una buena participación de alumnos de los colegios e institutos, 2 talleres de participación en coles y también un taller de participación abierto a la población adulta, pues un poco para determinar ese estado actual de la movilidad y de la parte también climática. Esto es solo un resultado de la síntesis que nos compartían desde la vecindalla, un ejemplo de fortalezas y debilidades, en este caso del peatón, de todo esto que a lo largo de las reuniones se iba identificando. Después, ya con el diagnóstico realizado, hubo un primer taller donde vinimos y presentamos los resultados del diagnóstico y pues se realizaron 3 talleres de propuestas en donde se trataron diferentes temas, en este caso desde la vecindad lo agruparon en 7, donde también se nos presentaron los resultados sintetizados por un lado como reflexiones o ideas que la gente, los participantes habían indicado a lo largo de las actividades y ya un poco avanzar hacia las propuestas, como en este caso de movilidad activa, hablando pues de la conexión sobre el río, digamos, de ambas partes de la ciudad, o la posibilidad de peatonalizar algunas calles o de generar vías comerciales, también evitando, por ejemplo, aquí que se desplace la actividad comercial a grandes superficies fuera de la ciudad. Bueno, todas las ideas que desde la ciudadanía iban surgiendo y que nosotros avanzamos un poco más ya en la parte del plan. Eso en cuanto a la participación. Y así que pasaré también muy rápidamente a explicar los resultados del PACES y del PEMUS. Ya me perdonarán que es mucha materia y la verdad que es difícil sintetizar sobre todo tantas medidas en la charla o el tiempo que tenemos hoy. En cuanto al PACES, voy a comenzar por el lado de la adaptación, que el Pacto de las Alcaldías requiere la realización de un análisis de riesgos y vulnerabilidades, que no deja de ser esta ecuación de aquí, no sé si se ve el ratón, eso es, esta ecuación donde el riesgo se mide a través de la probabilidad de una amenaza. Para ello se revisan todas las tendencias y amenazas climáticas a nivel actual, todo esto a partir de información secundaria y fuentes oficiales, por ejemplo estas gráficas y toda esta tabla la información viene de la plataforma Apteca del Ministerio, que tiene proyecciones de los principales indicadores de precipitación y temperatura de aquí a 2100 en diferentes escenarios climáticos. Entonces, bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, la importancia de la temperatura en términos de noches cálidas y días cálidos, o cómo va a ir evolucionando en las próximas décadas y que vienen a ser un poco esas principales riesgos y amenazas a tener en cuenta. Y la otra parte de la ecuación, que es esa exposición y vulnerabilidad que presentan pues, los sistemas sociales, las infraestructuras, que también se evalúan por sectores, ¿no? Entonces, digamos que el resultado de este ejercicio es identificar por cada peligro climático esos sectores más afectados y el nivel esperado de vulnerabilidad, o bueno, el nivel de vulnerabilidad actual, con el fin de generar esas medidas, ¿no? Esta es un poco la evaluación de los riesgos. No obstante, para esta primera iteración del PACES, pues no se requiere el plan de adaptación. Entonces, digamos que hasta aquí llega la parte de adaptación. En 2 años será también responsabilidad del ayuntamiento avanzar, actualizando un poco este ARV, análisis de riesgos y vulnerabilidades, y formulando un plan de adaptación que complemente el plan de mitigación que sí ya está realizado. Bueno, un poco aquí, un poco las ideas de
en qué se puede avanzar en los próximos años y pues ver que en esta gráfica que es también del Pacto de las Alcaldías, en términos de adaptación se ha avanzado, se ha dado un paso importante, pero pues todavía hay un terreno que recorrer. En cuanto a la mitigación, ¿no? Adaptación sería cómo podemos disminuir nuestra vulnerabilidad frente a posibles escenarios futuros, y en cuanto a la mitigación, que ya es evitar que se emitan gases de efecto invernadero, pues el diagnóstico viene a través del inventario de emisión. Al comienzo la idea era hacer un único inventario de emisión sobre los datos a 2021, pero nos dimos cuenta que era también que si podíamos hacer una línea base lo más alejada posible, como para tener en cuenta toda esa evolución que ha habido, esas mejoras que han habido a lo largo de los años, pues mejor. Y esto lo hicimos pues generando una línea base respecto a 2009. Digamos que las dos fuentes de información más importantes pues es el Boletín de Coyuntura Energética Aragón de 2009-2021 para poder hacer esa comparación. También, obviamente, para 2021 se tuvo en cuenta los datos propios de consumo que nos compartieron desde el ayuntamiento, las encuestas de movilidad de las que se pueden sacar también consumos energéticos y también toda la información que nos compartieron de las industrias y que también buscamos en diferentes bases oficiales de industria. Y con esto, digamos, aquí el primer resultado son los dos inventarios de emisión en el que se puede concluir que entre 2009 y 2021 hay una reducción de emisiones del 35%. Esto es parte de las eficiencias energéticas que se ha conseguido, pero también, digamos, tendencias más nacionales como la descarbonización del mix energético, el uso de biocombustibles que hacen que digamos que al final sea todo el país el que ha disminuido emisiones y pues este sería el resultado para Fraga. Parte de esfuerzo local, parte de esfuerzo nacional, ¿no? Y en cuanto al estado actual de las emisiones, pues aquí uno de los resultados se puede ver los 4 sectores principales de emisión: los edificios residenciales, los edificios terciarios, la industria y el transporte privado y comercial, que en total suman el 92,5% de las emisiones y por ende son, digamos, los sectores donde más hay que concentrar esfuerzos pues, para lograr el objetivo de 55%. Aquí están los otros sectores incluidos también en la planificación, en el PACES, pero lo dicho, para este objetivo, pues el plan presenta 31 medidas, tanto de eficiencia energética, generación de renovables, uso de biocombustibles, electrificación de algunos consumos para empezar a reducir esta… Vale, perfecto. Bueno, las 31 medidas que por sector, agrupadas por sectores, pues permiten empezar a generar reducciones. Entonces, esto es simplemente una tabla de resumen. Cada una de estas medidas en el plan está descrita, se identifican, por ejemplo, en términos de edificios, a cuáles edificios debería corresponder cada una, en el caso de los municipales. También se calculan temas de mitigación, reducción de toneladas de CO2 al año, pero también si hay eficiencia energética y si hay producción de renovables. También si era posible, se cuantifica posibles costos, posibles retornos de inversión. Bueno, digamos que cada una de estas 31 medidas está desarrollada y la idea es que sirva como de dossier para que el ayuntamiento vaya avanzando en todos los frentes siempre que haya oportunidad. Comentar que estos dos planes también abren la oportunidad a subvenciones, ya que muchas de ellas exige tener planes aprobados o adoptados localmente pues para ya ser candidatas a la subvención. Esto en cuanto al PACES. Ahora moviéndonos ya a la parte de movilidad, voy a pasar muy rápido el diagnóstico que presentamos en el primer taller propositivo, pero bueno, básicamente después, a partir de la encuesta de movilidad, la que nos permite pues entender esos hábitos actuales de cómo se mueven la población en Fraga, que está, bueno, ya ven aquí un poco el perfil de los encuestados, repartido 57% mujeres, 42% hombres, también el 70% de los entrevistados, personas trabajando, pero también se incluyen otras ocupaciones como estudiantes, jubilados, que se realiza trabajo doméstico.
y que permiten entender las diferentes formas de moverse de la ciudad. En cuanto a la población adulta, digamos, porque también como no tanta participación de los chicos de coles e institutos, pues tuvimos que separar ambos temas, entendiendo que la movilidad es diferente, ¿no? Y que para temas de planificación se suele tener en cuenta únicamente la parte adulta, sobre todo las partes de estadísticas, que son quienes deciden cómo moverse. Bueno, la realidad de Fraga y de muchos municipios de tamaño similar, hay un alto uso de vehículo privado para recorrer distancias cortas, en este caso un 56% de la población encuestada, con una distancia calculada de 2,3 kilómetros recorrida. Entonces, uso de vehículos para distancias cortas, pero también realidad de muchos municipios que la otra mitad es gente que se desplaza caminando, ¿no? Otra mitad, amplia, dicho muy amplio, ¿no? Un 37%. Aquí se caracteriza que es gente o joven o mayor y que, bueno, sus distancias son en promedio de 1 kilómetro. Algo importante en esta dinámica de uso del coche es revisar la tasa de crecimiento poblacional que hubo entre 2010 y 2020 respecto a la tasa de motorización. Y según, no sé si alcanzan a ver, pero si hubo un crecimiento de 5,6% en población, en vehículos privados hubo un crecimiento del 13%, o sea, más del doble, lo que indica que también la población ha ido avanzando a ser cada vez más dependiente del vehículo, de su vehículo privado. En cuanto a los estudiantes, pues la gran mayoría se mueve a pie, también es cierto que lo identifican como un modo cómodo, coherente y que les gustaría aprovechar más. Esto está en la próxima diapositiva también. El tema de los chicos que ya empiezan a conducir y muchos de ellos pues se decantan por la moto, tenemos un 11% registrado y pues básicamente que no hay desplazamientos en bicicleta. Volviendo un poco a ese uso de los vehículos privados, simplemente dos resultados es que pues a la hora de estacionar, que es un tema también bastante importante, según la encuesta de movilidad, según lo que nos contestaron las personas, es que la mitad de los encuestados encuentra estacionamiento relativamente rápido. En menos de 2 minutos ya ha podido estacionar. Y que el 63% de estos encuestados pues estacionan en vía pública, ¿no? Entonces ahí también se puede notar un uso del espacio público destinado al uso al estacionamiento de vehículos, pues que permite estas respuestas. Vale, voy a ir pasando ahora modo por modo, también muy rápido. En cuanto a la movilidad peatonal, el 20% de los adultos se desplazan a pie y del 25% de los estudiantes que no se desplazan a pie les gustaría cambiar a este modo. Y este era el tema que quería comentar antes. ¿Por qué? Porque lo identifican como una oportunidad para ir con sus amigos, para charlar, para comunicarse, pues, y para no distensionarse un poco antes y después de los estudios. Entonces, algo que se pueda aprovechar y esto lo va a retomar después en las conclusiones del diagnóstico. Y este plano muy rápido que presenta, pues que el punto que es la estación de autobuses, digamos franjas de tiempo para recorrer la ciudad, en verde a menos de 5 minutos caminando, en amarillo la parte a menos de 10 minutos, en naranja por aquí la parte a menos de 15 minutos y todo lo demás a más de 15 minutos. Entonces, bueno, distancias que son relativamente cortas y que, por ejemplo, en la parte de la Fraga más nueva, pues con unas pendientes bastante amables para que sean recorridas a pie y que, bueno, dan potencial de movilidad peatonal en la ciudad. Un poco también la misma realidad de la movilidad ciclista. Si caminando estamos cerca, pues en bicicleta estamos aún más cerca. Es casi que se puede recorrer todo Fraga en 10 minutos. Pero pues es un modo que existe muy poco pero que hay una parte, un 10% de la población que estaría dispuesta a adoptarla. Pero aquí hay dos realidades. Por un lado tenemos la Fraga nueva, donde se podría y las pendientes lo permiten, y después el casco antiguo, donde ya la movilidad en bicicleta pues sería otra historia, ¿no? ¿Qué se demanda? Pues infraestructura ciclista para hacer estos recorridos. Y en transporte público, que también es otro modo que se utiliza muy poco, más utilizado por estudiantes, pues bueno, que también es otro modo que los estudiantes ven como
como interesante a la hora de moverse. Actualmente la línea 1, esta es solamente la línea 1 del autobús de Fraga, pues según los cálculos que nosotros hicimos sobre el terreno, sobre el plano, habría una cobertura del 70% de la población. Esto un poco medido en el número de edificios que están a 200 metros de cada parada de autobús. Una medida indirecta, pero que da un poco un resultado respecto al transporte público. Entonces, un poco en conclusiones, así como esto es solo el diagnóstico, que esto se terminó antes del verano pasado, pues se generan 3 indicadores de movilidad para que se pueda seguir monitorizando el desempeño de la ciudad. Y bueno, simplemente algunas conclusiones que no he mencionado, pero que hacen parte de la síntesis, es que cuando se revisa la población en Fraga, digamos que la pirámide poblacional ahora tiene una forma de un pentágono. Quiere decir que hay una base todavía de personas jóvenes que en una década van a estar en una edad para decidir cómo moverse, y qué mejor que empezar a trabajar en movilidad sostenible pues para promover hábitos de movilidad activa, movilidad compartida. También no lo mencioné antes, pero haciendo revisión de los datos de telefonía móvil que dispone el Instituto Nacional de Estadística, se verifica como en un día laboral el 85% de la población de Fraga se queda dentro del municipio, y estos fueron datos tomados a lo largo de 2021. Y que aún así, pues, ahí existe ese 56% de personas que se desplazan en vehículo privado para distancias relativamente cortas. Y volver a comentar el tema de la tasa de monitorización y pues también de ese gran potencial de movilidad activa que presenta la ciudad, sobre todo en su parte más nueva y el reto que supone la parte del casco histórico. Y antes de pasar ya al plan, rescatamos los proyectos que ya están en marcha, que digamos que son anteriores o paralelos a la planificación realizada, pero pues que también tenemos que tener en cuenta en nuestras medidas. Por un lado, que no está incluido, pero el plan general de ordenación urbana, digamos que es por donde más comenzamos nosotros, que es donde se ha planificado el municipio, y sobre eso también trabajamos. Y después ya proyectos específicos como la ampliación de la acera sur del Puente Pequeño, la infraestructura ciclista que está proyectada en Avenida Aragón y Avenida Madrid, toda la rehabilitación, recuperación y reurbanización del entorno del Pozo de Hielo, y pues también el elevador que se prevé instalar en el parking de la calle Santa Quiteria. Bueno, ahora va a pasar ahora sí al plan de acción, que sería la parte más nueva. Digamos que hasta aquí, en temas de movilidad, esto ya lo conocían, pero bueno, también por mostrar de dónde partimos, la parte de planificación. La estructura del PEMUS es la siguiente: primero una visión a 2030 que viene directamente del plan de la participación ciudadana, y ya después todo esto traducido en objetivos generales, ejes de intervención, y entre cada eje objetivos específicos y las medidas del plan. ¿Qué se ve como la visión? Pues que en 20 años o inclusive antes la ciudad sea pensada por y para los niños, ¿no? Donde pues se priorice, o el principal rol sea la persona y no el vehículo, y todo esto con temas de accesibilidad, arbolización, buena calidad del aire local, y en general pues una ciudad que dé buena calidad de vida a sus residentes por medio de modos activos y modos públicos de transporte. También que el hecho del plano, de los planes, sirva para generar esa pertenencia al municipio, y pues cada vez sea una comunidad más social, con más sentido de pertenencia, que trabaje constantemente pues por mejorarse cada vez más a nivel local. En cuanto a los objetivos generales y los ejes de intervención, digamos que son totalmente paralelos. Por un lado, se habla mucho de la movilidad activa. Yo creo que es el capítulo más amplio de todo el plan, porque en un único plan hemos incluido tanto la parte de movilidad peatonal como la parte en bici, entendiendo el gran peso que tiene la parte peatonal. Por otro lado, ya vienen los temas de movilidad compartido, que esto incluye tanto el transporte público como otras posibles soluciones de movilidad compartida para conectar a Fraga también con su entorno más próximo. Movilidad inteligente, que es cómo estructuramos la ciudad para dar ese salto hacia la movilidad sostenible, tanto en infraestructura como en los vehículos que la transitan.
para, claro, que este uso de infraestructura de vehículos sea cada vez más eficiente y responsable pues, por parte de todos. Y por último, un eje llamado de movilidad para el futuro, donde se tocan otros temas que van más allá de la movilidad, como infraestructura verde, parte de adaptación, parte de mitigación y también de algunos criterios de urbanismo que se pueden seguir para que todo el desarrollo de Fraga, independientemente que no sea movilidad pura y dura, pues también vaya alineada con el plan. Ahora va a pasar un poco en desorden, lo he intentado agrupar de la mejor manera para que quede explicado más claramente por los ejes y sus medidas. Entonces comienzo por, digamos, por el eje, por la medida que estructura o le da toda la lógica al plan, y es organizar la red de vías en jerarquías. Una primera jerarquía, que es la red de circulación primaria, que es básicamente la avenida Madrid y Aragón, aquí la parte en naranja, que sirve para comunicar a Fraga con su exterior, ¿no? Es las vías de acceso y de comunicación principal de la ciudad. Después viene la red de circulación secundaria, que son todas estas líneas en amarillo, donde también se incluye algunas de las principales vías del plan de generación urbana de la ciudad y que nos sirven para proyectar posibles vías futuras y dado según cómo sea el crecimiento de la ciudad, y cuya función, digamos, de todas estas vías es distribuir el tráfico dentro del municipio. La idea de estas vías es que sean las que utilicen los vehículos privados para desplazarse de un extremo a otro de la ciudad y que permitan liberar la red de circulación terciaria, que sería esa red local del barrio, en el que el objetivo es que no haya tránsito de paso, sino que solamente transiten los vehículos que por pura necesidad tienen que entrar a cada uno de estos barrios, ya sea porque se reside ahí, se trabaja ahí o se accede a algún comercio. Digamos que el PEMUS no tiene una vocación de prohibir, sino de priorizar los modos más sostenibles y subordinar un poco el uso del vehículo privado al tránsito de los demás modos, pero que no sea en ningún momento tema de prohibir el acceso o cosas así. Ya vamos viendo paso a paso cómo sería esta red terciaria sobre todo. Y en términos de infraestructura, pues bueno, digamos que la principal vía identificada, también por el desarrollo que está teniendo Fraga hacia el norte, digamos hacia este costado, sería esta continuación de la avenida de Los Hondos y de la calle Domingo María Barrafón, un poco también para conectar la parte de polígono que hay en este costado del municipio con alguna salida más directa, pues digamos a esta carretera que va a Miralsot o que conecta directamente con las vías nacionales y con la autovía más adelante, ¿no? Si bien se proyectan otras vías, esta sería la que completaría esta red secundaria al corto plazo. Claro, eso también tiene cierta lógica, esta distribución del tráfico al interior, pues con otra medida que proponemos, que es la implementación de supermanzanas, tal vez no entendidas tal cual como se están desarrollando en Barcelona, pero sí como esos espacios internos donde se le da prioridad total sobre todo al peatón, ¿no? ¿Cómo? Pues la idea es que haga parte de toda esta red terciaria de estas supermanzanas, donde la prioridad es total de las personas, evitando ese tránsito de paso, por ejemplo, con reorganización de los sentidos o con señalización o estructuración del espacio público, y pues también una circulación a baja velocidad, cosa tal que quien vaya en vehículo prefiera ir por la red secundaria y no ingresar a estos barrios. Esto en cuanto, digamos, a ese esquema de cómo organizar la ciudad. Esto también tiene mucho sentido en la parte de las supermanzanas, pues con la medida de movilidad activa 1, que es la de dotar a la ciudad de itinerarios peatonales, y la movilidad activa 8, que es implementar camiones escolares seguros. Digamos que en esta gráfica se presentan diferentes equipamientos de la ciudad, tanto deportivos como de educación, y las distancias en 100 y 300 metros de influencia. Bueno, se ve que son distancias muy cercanas, incluyendo los institutos más alejados, pues están en un radio de acción bastante cerca caminando, y pues qué mejor que disponer de infraestructura de calidad para estos recorridos.
Hay mucho detalle que se puede revisar en el plan y en los planos y bueno, simplemente ver que nosotros tuvimos en cuenta, por ejemplo, infraestructura ya existente como las aceras de Avenida Aragón, los jardines de Juan Carlos y otras que se tendrían que complementar pues, en algunas partes de la ciudad, como por ejemplo ampliar aceras en Avenida Aragón, en donde hay espacio y habría que distribuir el espacio público. ¿Qué tipo de intervención se prevé en los itinerarios? Pues ya sea renovación integral de aceras, ampliaciones, cumpliendo criterios de accesibilidad universal, renovación integral de calles, por ejemplo, transformación en plataforma única, si no estoy mal, para la avenida del Parque se propone eso, dado que ahí están, por ejemplo, las piscinas, 2 institutos, 2 colegios, y que pues sea una zona de baja velocidad, teniendo en cuenta pues también que la comunidad estudiantil lo utiliza constantemente, o simplemente mejorar las aceras cumpliendo los mínimos requeridos, pero es que los mínimos son bastante, demandan bastante también. Esto sería el eje de la medida Movilidad Activa 7 de accesibilidad universal y de seguridad, en donde pues ya se mencionan anchos mínimos de acera que se requieren por ley de 1,80 metros. Entonces, claro, ya vemos que la transformación de la ciudad o la intervención va a requerir de más espacio del que se tiene hoy para el peatón, porque estos 180 metros es el área libre, y ya después viene, digamos, sería estos recuadros en azul, esto viene sacado directamente de la guía de accesibilidad del MITMA, y después ya viene todo el espacio requerido pues, para mobiliario, para arborización, para paradas de autobús, requiriendo unos espacios bastante importantes. También aquí se revisan temas de intersecciones, para que el movimiento de los peatones no esté subordinado al movimiento de los vehículos, sino al contrario, con elementos de protección o que se permita libremente conectar todas las posibles direcciones cuando se está caminando y que al final se vea que la ciudad se orienta hacia las personas, que es lo que se pide en movilidad sostenible. También todas las medidas de movilidad se acompañan, por ejemplo, de la medida Movilidad Activa 6, que es una serie de recomendaciones tanto para la promoción, la realización de actividades, recomendaciones para la actualización de las ordenanzas locales, con el objetivo de apoyar todas estas medidas de infraestructura, pero también desde otras tareas de gestión que tiene el ayuntamiento y que, bueno, ahí queda toda una serie de recomendaciones para que sean revisadas. En línea con esa lógica también de accesibilidad universal, pero ya entrando a esa red terciaria, ¿no? 3 medidas que apuntan un poco a lo mismo, ¿no? Abrir el espacio para las personas. ¿Cómo se puede hacer? Pues reorganizando los sentidos de la red de circulación, la secundaria para que permita conectar todo el municipio, pero la residencial o la terciaria para que genere itinerarios de entrada y salida directos a la red secundaria. Quiere decir que yo solamente ingresaría a los barrios si vivo allí o voy a la tienda, porque el resto no me permite conectar nada más. Es un poco la lógica de la reorganización de los sentidos. También de temas de seguridad vial, ¿no? Ya sea por señalización, elementos físicos que permitan reducir la velocidad y asegurar un tránsito bajo, y distribución del espacio público, ¿no? Aquí el concepto de las calles compartidas, donde una calle tradicional que tenemos en todas las ciudades de España, donde se le ha dado el 80% del espacio al uso del vehículo privado, pues se redistribuye, entendiendo que el espacio público es limitado, que se requieren ciertos requisitos mínimos de accesibilidad y que pues para lograrlos hay que distribuir un poco los usos y diversificar el uso de las calles y de las aceras. Obviamente también se rescatan buenas prácticas que ya existen en la ciudad, como está la plaza de la calle Candasno, si no me equivoco, que ya es una plataforma única con una orientación o un mensaje claro de que bueno, la idea es transitar aquí a baja velocidad porque esto es un área pensada para las personas. Y en cuanto, digamos ya a la parte esto también aplica mucho para la fraga nueva, pero para la fraga vieja, por así decirlo, pues otros temas que también salían del proceso de participación, ¿no? La necesidad de conectar el casco histórico, está el proyecto del Puente Pequeño, que lo hemos trasladado tal cual, si al caso haciendo la recomendación de
temas de protección en la acera que se va a construir, contra el viento, contra la lluvia, también pensando en los posibles cambios de la climatología. Otra medida a largo plazo, no sé, no vimos necesario mirarlo todavía, pero si el municipio llega a crecer alguna otra vía de conexión que permita también conectar ambas partes de la ciudad en todos los modos, pero por ahora el proyecto actual. Y por último, también en movilidad activa, toda la parte de medidas de movilidad vertical para el centro histórico, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue revisar itinerarios según los equipamientos que hubieran en el casco histórico. Digamos que todos los edificios en naranja, o ya sean, son equipamientos de la ciudad, y ver qué tipo de itinerario podría ser lógico, también teniendo en cuenta las pendientes de las vías. Y en aquellos puntos donde había mayor pendiente, pues proponer soluciones como escaleras mecánicas. Que esto es un reto, puede ser bastante costoso, sí. Digamos que en este caso el PEMUS también es como, bueno, un momento para soñar y para proponer, y por ejemplo aquí fuimos mucho más allá y trajimos el caso, esto es Medellín, en Colombia, donde en una zona también de altísima pendiente, con una historia, digamos, de pobreza, el ayuntamiento ha invertido en esta infraestructura de transporte, también codiseñada con la población, y hoy en día es uno de los atractivos turísticos más importantes de esta ciudad. Y ha habido mucha regeneración comercial de los residentes gracias a esta infraestructura. Entonces, pensar estas medidas no solamente como para facilitar la movilidad, sino también tal vez para darle un segundo aire al casco histórico y que se venga a visitar Fraga para conocer los itinerarios peatonales del centro que conectan con la iglesia de San Pedro, con el castillo, bueno, con todo lo que se puede visitar aquí en el centro. Y por último, ya de movilidad activa, la infraestructura ciclista, que digamos que aquí en rojo está todo el proyecto diseñado actualmente, que sea el caso en el PEMUS, hemos hecho un par de comentarios de alguna infraestructura que se podría pensar bajarla de la acera a la calzada, pues para no quitar el espacio que ya consiguió el peatón, y pues otra infraestructura proyectada que serían todas las vías en verdes que complementan a futuro esta red. Parecen muchas, pero si se dan cuenta, hay estas de aquí en verde y en gris, estas de aquí, por ejemplo, están articuladas a todas esas intervenciones peatonales o esa redistribución del espacio público para que sean vías compartidas. Solo se prevé sobre todo infraestructura segregada en vías de nueva construcción o en zonas donde todavía no hay tanto desarrollo y pues el espacio lo permite, ¿no? Sobre todo se planifican vías compartidas, y en esta medida pues también se tiene en cuenta señalización, estacionamiento en calle, pero también estacionamiento en centros educativos y de trabajo. Por ejemplo, proponemos que hayan estacionamientos seguros de bicicleta en polígonos para que la gente que quiera acceder a autobús, al lado de la parada de autobús, tenga su bicicleta guardada durante la noche de manera segura y pueda recorrer esa última milla, que es como se llama, a su trabajo en bicicleta, que de pronto esto permita fortalecer el uso del autobús. Y bueno, otros elementos de apoyo que también pueden ser útiles para afianzar el uso de la bicicleta o de los nuevos vehículos de movilidad personal, que también son un reto ahora para las ciudades. Claro, todo esto al final va a requerir de espacio, muchas veces afectando el espacio que se destina para el estacionamiento. Y bueno, lo que presenta este plano aquí es algunos parking que ya existen, que son los que están aquí en esta zona achurada en gris, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero otras zonas que son propuestas de espacios que se han identificado como libres y que de pronto por su ubicación pueden ser útiles para localizar aparcamiento disuasorio, y que bueno, esto ya es para la revisión del ayuntamiento en cuanto se vaya avanzando con la implementación de las soluciones. Y también en este eje de movilidad inteligente, toda la parte de ese apoyo que se puede dar desde el ayuntamiento a la adopción de la movilidad eléctrica, ya sea a través de infraestructura de carga, ya sea a través de
fomento de la adquisición de vehículos, pero por ejemplo en términos de información, de asesoramiento, entendiendo que a veces hay que echarle una mano también a la ciudadanía para que sepan cuáles son las subvenciones que están existiendo, cuáles son los diferentes mecanismos que existen a nivel nacional, pues para actualizar la flota vehicular. Con esto ya cierro dos de los ejes, que son el de movilidad inteligente y el de movilidad activa, y ahora entro a la parte de movilidad compartida, que es esa parte de transporte público y compartido. Y aquí es, bueno, la línea 1 del autobús, donde se presenta unas modificaciones, también tampoco son muy amplias en cuanto al recorrido, para mejorar el tema de la infraestructura, de la cobertura que veíamos al comienzo. También posibles extensiones, una vez se dé el desarrollo de la ciudad, una vez se construya, por ejemplo, esa infraestructura nueva que se identificó al comienzo también, pero bueno, esto ya dependerá también del crecimiento urbano, pero se incluyen dentro del plano. Lo mismo un poco parecido para la ruta de la línea 2, donde se proyecta una serie de modificaciones que bueno, realmente aquí no se percibe, pero en el documento también se ha relacionado un poco los horarios y cuántos números de servicios podrían darse a primera hora de la mañana, a última hora de la mañana, la articulación con la línea 1, pues un poco para optimizar ese uso del transporte público y que también se promueva el uso por parte de los trabajadores, sobre todo de los polígonos. Aquí en esta imagen no está, pero algunas de estas paradas, digamos que se han identificado como esas paradas de movilidad en el que exista también infraestructura, por ejemplo, ciclista para la última milla, no sé si aquí está, sí, sería la siguiente diapositiva, y también en el caso, por ejemplo, de la parada frente a la estación de autobuses o la que queda en los Jardines Juan Carlos, por ejemplo, convertir estas paradas en lo que se llama un hub de movilidad, que es una zona de movilidad sostenible alrededor de una parada de transporte público, en donde se pueda acceder, por ejemplo, a servicios de bicicleta o a estacionamiento seguro, a comercio, a recarga, y que sean puntos neurálgicos para solucionar esa última milla del transporte público y así promover también su uso. Se prevén dos, o se proponen dos dentro de la ciudad y otros en polígonos también para promover este uso compartido, este uso de transporte público. También temas de mejorar la accesibilidad al servicio de autobús, con recomendaciones y buenas prácticas en las paradas, alguna instalación de nuevas paradas, otra reubicación o mejora de las mismas. Y otra parte que ya se sale, digamos, de lo que del alcance de la gestión del ayuntamiento y ya viene a trabajar con terceros, que es diseñar mejores conexiones del autobús interurbano o trabajar, por ejemplo, con las empresas para fomentar ese uso compartido de vehículos hacia los polígonos, hacia los centros de trabajo y centros de estudio. Digamos que a lo largo del documento se van dando recomendaciones y algunas ideas que puede adoptar la ciudad. Y bueno, en este ya es el último eje, que no me va a detener mucho, pero bueno, aquí se ve que son otros temas más allá de la movilidad. Está el tema de infraestructura verde, ¿no?, que también apoya mucho la parte de adaptación al cambio climático. Ya hemos visto el verano que nos tocó este año que requiere también de soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer, por ejemplo, la oportunidad de la movilidad activa. También que este plan sirva pues para fortalecer el comercio local, ¿no? La idea es invitar a la gente a ocupar la calle, al ocupar la calle pues que haya más oportunidad de comercio local. En cuanto a desarrollo urbanístico, también se da una serie de indicadores que se pueden evaluar cada vez que haya una intervención, a ver si esa intervención, por ejemplo, abrir un supermercado a la entrada del municipio, si eso está alineado o no con lo que prevé el plan de movilidad, y si no lo está, pues modificarlo o evitar su construcción, porque al final eso, si la ciudad avanza por un lado en un tema, pero por el otro se perpetúan como esas prácticas de uso del vehículo, pues al final la idea es que esté todo coordinado. Esto en cuanto a esta medida de criterios de sostenibilidad en desarrollos urbanísticos. Y por último, bueno, la parte más de mitigación, ¿no?, de impacto de los recursos energéticos, que esto es como el link que se hace entre el PEMUS y el PASES, para que cuando se revise el PASES, pues se vuelva a revisar la parte de movilidad y todo esté coordinado. No sé cuánto llevo,
casi una hora, perdón, ya lo siento, de verdad que es mucho material, pero pues con todo esto el ayuntamiento, la idea es que por parte nuestra, como el ejercicio técnico realizado es entregar 2 instrumentos bastante amplios. No, aquí es, bueno, el PEMUS, algunos números, más de 250 páginas, no es que porque sea más sea mejor, sino porque es bastante información, con 78 propuestas en total, que mira globalmente toda la movilidad de la ciudad. Y por el lado del PASES, pues esas 31 propuestas que revisamos rápidamente, que vuelve un poco a ese mensaje inicial que era el final, ¿no? Que ojalá sirva como una guía de buenas prácticas que se ha diseñado específicamente para la ciudad, para que todos los gestores detrás del desarrollo de la ciudad pues lo revisen, identifiquen cuáles son las mejores soluciones, a cuáles hay que ir primero, aunque también el documento prevé propone unas fases de implementación, propone un presupuesto, pero pues esto hay que avanzarlo a la realidad y estos números cambiarán, y pues que en suma pues al final no deja de ser sino toda una suma de recomendaciones y de ideas pensadas para Fraga, que en suma lo que se quiere es pues conseguir estos objetivos tanto de movilidad sostenible como de planificación climática, y simplemente volver a reforzar que esto no ha sido solamente en nuestra visión, sino también pues la visión de toda la ciudad a través del proceso participativo. Y por mi parte esa es la presentación de hoy, espero no haber sido muy denso con el tema, y pues cualquier pregunta, cualquier duda, comentario que tengan pues es bienvenida. Ahora la palabra se las dejo a ustedes. ¿Cómo describirías la actual estructura de calles y avenidas urbana para implementar un carril bici y para que tenga esa movilidad de peatonal? Sí, digamos que se revisó cada vez que se trazaba alguna posible adecuación de peatonalización no, sino plataforma única o carril bici, pues se revisaba el espacio que se disponía. Y hay 2 realidades, está la parte del casco histórico, que sí es cuestión de salir y hay muchas aceras de plataforma única, hay un trabajo bastante avanzado, pues, pero pues la dificultad que tienen las pendientes y la idea es reforzarlas. Y en la parte de la Fraga Nueva, digamos que todas las medidas se fueron diseñando si se veía que había espacio suficiente o no. Entonces digamos que es como, ha sido iterativo, ¿no? Una idea, vamos y revisamos si hay espacio, depende del espacio que haya, pues proponemos la solución plataforma única o remover algunos estacionamientos o compartir la vía. Y en ese sentido, pues digamos que hay buen potencial, se puede, o sea, no es en contravía, o sea, la estructura de la ciudad no va en contravía de lo que se planifica. La cuestión es que pues hay que avanzar, hay que trabajar, y al final son muchas calles, muchos barrios, y pues es un trabajo que tiene que ser continuo, pero en mi opinión la estructura de la ciudad es buena para promover sobre todo la movilidad activa, es que se puede conectar la ciudad muy fácilmente. Sí. ¿Alguno tengo? Sí. La cantidad de coches que había en la calle, se supone que son coches que están ahí porque no tienen parking. Sí. Entonces, para espaciar eso, sin que mantengan los del ayuntamiento. No, claro, por eso digamos que en la medida de estacionamiento se tiene en cuenta eso, es que es una realidad, si hay viviendas sin garaje, pues se dificulta. Entonces, bueno, no, ahora perdió la diapositiva. Bueno, están todas, digamos, es que no sé si se ve muy bien, pero hay una serie de espacios en amarillo donde se propone que se puedan implementar de pronto estacionamientos, aquí, plazas de estacionamiento, repartidos por toda la ciudad, y que ya sea cuestión de que según la que calle se vaya a intervenir, según el número de plazas que se vayan a ver afectadas, pues buscarle una solución también para facilitar el estacionamiento. Es que tampoco, es muy difícil, ¿no?, decir afuera todos los coches cuando Fraga tiene una realidad intermunicipal muy importante con Lérida, con Zaragoza, con Huesca. En eso digamos que somos responsables, y también por eso no optamos por la prohibición, sino por la priorización, por empezar a dar el mensaje de que dentro de la ciudad se puede caminar, pero pues claramente para otros temas o hay que compartir o bueno, ya hay que usar el coche. Sí. Después de soluciones para
Ir con la bicicleta a los sitios y poderla dejar en un sitio y que cuando vuelvas es que de que esté ahí. sí, aquí en las imágenes que seleccioné no sale la parte de estacionamiento de bici, pero sí, digamos que se prevé una red de estacionamiento en vía. También se proponen algunos estacionamientos en centros escolares y se proponen estas estaciones seguras en equipamientos clave, las zonas deportivas, las partes industriales, donde puede ser que son zonas de atracción de viaje y pues que se pueda estacionar la bici de manera segura. Pero bueno, sí, digamos que sí que hay toda una red de estacionamientos que en esta medida la movilidad activa 3 se proponen. Un ejemplo de sistema que es una zona iluminada que puedes atar la bici. A ver, voy. A ver, voy a abrir el documento directamente. Un segundo. Que digamos que esta es la última versión. Para que vean la estructura un poco del plan. A ver, aquí dónde está. Digamos que la parte ya de plan, hay una parte muy de explicar el sentido del porqué de las cosas, ¿no? Un poco para darle coherencia a la propuesta después, está simplemente los carriles bici, aquí por ejemplo temas de anchos de carril necesarios, que se puede hacer en una glorieta, que se puede hacer en intersección, que se puede hacer en apoyos para ciclistas. Y en cuanto al estacionamiento, están los de la vía pública, que estos son algunos ejemplos usuales, que es como el sistema natural, pero también estacionamientos seguros que pueden estar protegidos tanto de la intemperie como de robos, que se pueden acceder ya sea por llave o por código o cosas así, que por ejemplo estos son los que se promueven tanto para algunos centros educativos como para zonas de trabajo o zonas de los equipamientos deportivos. O ya para coles y eso también, por ejemplo, estacionamientos para patinetes. Digamos que todas las medidas van un poco así, ¿no? Se da una parte más de qué estamos hablando y ya después pues se aterriza un poco al municipio, en este caso este plano aquí que se verá poco, pero aquí está por colores. Aquí está, por colores cuáles serían los azules, los de vía pública, los rosas, los de aparcamiento seguro y los verdes, los de institutos y coles. Entonces, si no hay más comentarios por mi parte, nuevamente agradecer al ayuntamiento. Digamos que la idea era eso, dar como la entrega del resultado. Algunas cuestiones que todavía estamos revisando con Jorge, algunos errores y erratas en el documento de los planos, pero bueno, eso ya son pormenores que resolveremos para realizar la entrega final y bueno, pues que esto esperamos realmente que sirva de utilidad para el ayuntamiento y que por lo menos sea una lectura agradable y amena. Muy bien. Muy bien, muchas gracias.